Hola, soy Nazaret Castellanos y os invito a hacer un viaje, un recorrido por la neurociencia más vanguardista, donde espero contagiaros del entusiasmo que está suponiendo la apertura de una nueva época a nivel neurocientífico. Lo que os voy a contar tiene muchísima repercusión para la investigación en medicina, para las neurociencias, para la farmacia, pero sobre todo, y es con lo que me quiero quedar hoy, tiene muchísimo que decirnos a nivel personal y a nivel social. Lo que os voy a contar hoy es cómo la ciencia, la neurociencia en este caso, está redescubriendo que el cuerpo interacciona constantemente con nuestro cerebro. Os propongo un recorrido de fuera hacia adentro y de abajo hacia arriba por el cuerpo para que veamos cómo influye nuestro cuerpo en nuestro cerebro, en nuestra mente, al fin y al cabo. Y empezamos hablando por la postura corporal. Si nos hubiesen preguntado, ¿no?, posiblemente cómo influye la postura en nuestra mente, en cómo nos sentimos, pues quizá la mayoría de nosotros hasta hace muy poco hubiéramos dicho que mi estado emocional, el cómo yo me siento, qué estoy pensando, influye en mi postura. Si yo estoy triste, me agacho, mi cara lo refleja y el cuerpo sería pues un reflejo de nuestro estado de ánimo. Pero lo curioso, ¿no?, y lo que está ahora devolviendo la neurociencia es que esa flecha va en los dos sentidos. Cuando yo estoy mal o cuando yo estoy bien, mi cuerpo lo refleja, pero cómo esté mi cuerpo también influye en nosotros mismos. Hubo unos estudios que se realizaron en universidades de Alemania y de Estados Unidos que mostraban que cuando nuestro cuerpo está encogido, cuando nos inclinamos, cuando tenemos una postura más de recogimiento, de sumisión, podríamos decir, se ve afectada en nuestros procesos cognitivos, es decir, nuestra atención y nuestra memoria. Somos capaces de memorizar menos, prestamos menos atención a las cosas, porque nuestro cerebro interpreta que si nuestro cuerpo está en una postura de sumisión, de tristeza, de encogimiento, es porque no estamos saludablemente, ¿no? Y por tanto los procesos cognitivos lo reflejan. Pero no solo eso, no solo la postura, una postura corporal encogida afecta a nuestra atención y nuestra memoria, sino que esa misma postura, solo por tener esa postura, nos hace aumentar lo que se llama el sesgo negativo, es decir, de todo lo que suceda en el mundo, de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, nos vamos a quedar más con las cosas negativas que con las positivas. Memorizaremos más aquellas cosas que tienen un talante negativo. Cuando tenemos posturas que podríamos decir con un toque más chulito, ¿no?, de una apertura de piernas, una torsión de la espalda un poquito más estirada, pues aumentamos nuestros niveles de cortisol, que es esa hormona que genera nuestro cerebro, más responsable del estrés. Aumentamos los niveles de cortisol cuando estamos muy estresados, cuando tenemos ansiedad. Pero también esas posturas que a veces tomamos sin darnos cuenta afectan a nuestro sistema endocrino y son capaces de aumentar los niveles de testosterona. Entonces, fijaros, ¿no?, la postura corporal es capaz de darnos ese mensaje de vuelta al cerebro, el cerebro lo interpreta y como tal el cerebro responde ante ello. La postura del cuerpo es cuando observamos a alguien, cuando estamos hablando a alguien, no solo estamos escuchando lo que está diciendo, es más, damos mucha prioridad, mucha importancia a la postura, a lo que nos está comunicando el cuerpo del otro. Cuando ponemos esas posturas más encogidas o esa postura un poco más agresiva, le estamos comunicando muchísimos mensajes a la persona que nos está viendo. Pero sobre todo, si hay algo que se contagia y si hay algo que le gusta mucho al cerebro, es sonreír. La sonrisa beneficia al sistema nervioso, al sistema cardiovascular, al sistema endocrino y al sistema inmune. Solo por el hecho de sonreír, independientemente de que haya un motivo o no, sonreír es un feedback que nuestro cerebro interpreta como que las cosas a lo mejor no son tan duras como nosotros pensábamos. Sonreír es una cosa que pacifica nuestro estado emocional, nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿qué aprendemos de estos enfoques que nos está diciendo la neurociencia sobre la interacción entre la postura corporal y el cerebro? Que demos cuenta a lo largo de nuestro día a día cómo está nuestra postura, que aprendamos a ser conscientes en qué postura estamos, porque eso es un mensaje que nuestro propio cerebro va a interpretar.
Pero no solo eso, sino porque cuando vamos por la calle, cuando estamos en entornos, ¿no?, rodeados de mucha gente, y estoy pensando, por ejemplo, en el metro, cuando cogemos en el metro, vamos contagiándonos de esos cuerpos que muchas veces tienen posturas pues de cansancio, de estrés, de ansiedad, de apatía, ¿no? Yo invito, ¿no?, con estas investigaciones a tener cuidado, a pacificar nuestra postura y a pacificar nuestro gesto, sobre todo, a sonreír muchas más veces. Y esto es lo que nos dice la neurociencia por fuera, el cuerpo, la postura corporal. Y ahora os invito a ir hacia adentro, hacia los órganos. Cómo los órganos que habitan nuestro cuerpo influyen constantemente con nuestro cerebro. Y vamos a empezar por uno de los grandísimos hitos de la neurociencia más actual, algo que está suponiendo una absoluta revolución a nivel científico. Y es lo que se llama el eje intestino-cerebro. Nuestro intestino se descubre y se publica hace poco más de 2-3 años, se publica en una de las revistas más prestigiosas, en Science, que nuestro intestino se comunica constantemente con nuestro cerebro. En nuestro intestino, en el colon, tenemos hasta 2 kilos de bichitos minúsculos que componen lo que se llama la microbiota. Esos bichitos actúan, ¿no?, sobre nuestro sistema nervioso y sobre el sistema endocrino e inmune. Tienen muchísima relevancia en cómo responde nuestro cuerpo a diferentes ataques. Pero lo que nos quedamos hoy es con la interacción entre el intestino y la actividad neuronal. La actividad, el comportamiento de esa cantidad de bichitos que está en nuestro intestino está regulando la actividad bioquímica de nuestro cerebro. Y se dice que es uno de los grandes reguladores de nuestro estado de ánimo. Fijaros hasta qué punto llega la interacción que tiene. Uno de los resultados más sorprendentes que lidera sobre todo la Universidad de Cork, en el sur de Irlanda, es que nos dice que aquellas zonas del cerebro que más se ven influenciadas por el intestino son las áreas del cerebro que corresponden al cerebro social, a cómo nos comunicamos con los demás, cómo vemos el mundo, cómo interpretamos lo que está sucediendo. Fijaros, eso tiene una relevancia enorme para la psicología, para la psiquiatría, para la forma de entendernos, ¿no? Cómo las culturas, los pueblos, no solo se componen de su lengua, de su hábitat, también compartimos gastronomía y eso nos hace, pues, ser seres más similares. La microbiota, pues, que son todos estos bichitos que componen nuestro intestino y que influyen en el sistema nervioso, en el sistema endocrino y el inmune, como digo, se ve afectada sobre todo por la dieta, pero también por el ejercicio físico, que llevemos una vida sedentaria o no, por la forma en que hemos nacido por el canal del parto o hemos nacido por cesárea, hemos tomado leche materna o no. Se ve muy influenciada también por los niveles de contaminación que haya en el aire. Eso es muy importante. También por la cantidad de antibióticos que hayamos tomado. Y también algo que es importante es la diferencia que seamos hombres y mujeres. En ese sentido, pues nos está devolviendo todos estos estudios de la microbiota hablar de la importancia del estilo de vida. Fijaros, ahí cuál es el mensaje. Nuestro cerebro se alimenta de lo mismo que nos alimentamos nosotros. Como la microbiota parece ser ese espejo que refleja cómo es nuestro estilo de vida y como tal se lo comunica al sistema endocrino, al sistema inmune y al sistema nervioso, pues estos descubrimientos nos hacen plantearnos y cuidar muchísimo los estilos de vida que llevamos, de tomar hábitos más saludables, no solo por nuestra salud, por así decirlo, física, sino porque todo eso con vías directas e indirectas está influyendo en nuestra mente. Esto es a nivel de las investigaciones que se han hecho sobre la microbiota, pero hay un estudio que a mí me gustaba especialmente, que fue muy llamativo y que se realizó en la Universidad de París. En este estudio lo que hacían era medir los campos electromagnéticos, la energía, la electricidad que genera nuestro intestino y la que genera nuestro cerebro. Utilizando una serie de herramientas matemáticas bastante complejas, querían saber si el cerebro interacciona sobre el intestino o si era el intestino el que se comunicaba con el cerebro. Es decir, querían poner una flecha
a esa línea de comunicación del eje intestino y el cerebro. Y sorprendentemente, y algo que a mí me encantó y me entusiasmó, porque pues, he sido siempre una grandísima defensora de que es todo el cuerpo y no el cerebro solo, pues celebré el día que se publica que aquellos resultados matemáticos daban que la interacción iba del intestino al cerebro. Es el intestino el que parece mandarle mensajes al cerebro. El cerebro lo integra, el cerebro recibe todo lo que está pasando en nuestro cuerpo y al final parece que tenga la última palabra. Pero lo curioso es que nos hacía replantearnos la influencia del intestino, la influencia, ¿qué me están diciendo mis tripas? ¿Quién toma las decisiones? Es una de las grandes preguntas que tiene ahora la neurociencia, ¿no? Creo que estos resultados invitan a cuidar muchísimo la dieta, a cuidar el ejercicio físico, a cuidar los entornos, los aires que respiramos, a cuidar al fin y al cabo lo que es nuestro estilo de vida. Ese es el primer mensaje que nos manda los estudios de la interacción del eje intestino-cerebro. Y sigamos, vamos un poquito más arriba, llegamos a la respiración, vamos a los pulmones. ¿Influye la respiración en el cerebro? Esto es curioso, ¿no? Porque en otras tradiciones orientales, ¿no? La gente que viene del yoga, de la meditación, de la medicina tradicional china, cuando hablo con ellos y les transmito mi entusiasmo, ¿no? Porque la ciencia está demostrando que la respiración influye sobre el cerebro. Pues claro, me miran así un poco sorprendidos diciendo, pero si hace ya 2000 años que lo sabíamos, ¿no? La ciencia pues le está dando un nombre, le está poniendo imágenes, creo que está haciendo un papel importante de difundir estas bondades. Pero al fin y al cabo lo que está viendo es lo que ya se sabía, que la respiración es un poco la llave a moldear nuestros estados mentales. Hace pues también poco más de 3 años se publica en la revista Science, un estudio de una universidad estadounidense, publica que se descubre la vía anatómica por la cual el cerebro sabe cómo estamos respirando. Sabe si yo estoy inspirando, si estoy expirando, si lo estoy haciendo por la nariz o lo estoy haciendo por la boca, si es simétrica por ambas narinas o no. Todo aquello, lo que compone el patrón respiratorio, parece que tiene muchísima relevancia para el cerebro, pero no solo para los procesos de oxigenación y su repercusión en el sistema cardiovascular, sino que lo interesante, lo que demostraba este artículo a través de esas vías neuroanatómicas de la respiración, es que la forma en que tengamos de respirar influye sobre nuestra atención, sobre nuestra memoria y sobre la respuesta que tenemos a las emociones, cómo respondemos ante una emoción. Fijaros, ¿no?, lo interesante que es eso. Una de las pistas que nos daban estos artículos y que es algo pues, que nos vale a nosotros, ¿no?, para poder pues, trabajar nuestra atención, para trabajar nuestra memoria, pero también para regular las emociones. Muchas veces pues, nos sentimos un poco llevados por una emoción que a veces es excesiva. Muchas veces nos vemos contagiados por miedos, ¿no?, que navegan por nuestra sociedad, ¿no? Pues una de las pistas, como decía, que nos daba este artículo es la importancia de aprender a respirar, de respirar más por la nariz que por la boca. Eso tiene muchas ventajas a nivel físico y luego hablaremos de las ventajas que supone a nivel cerebral, pero sobre todo nos habla de observar nuestra respiración, de dar cuenta cómo estamos respirando a lo largo del día. En esos momentos en los que nos vemos, pues como digo, saturados o secuestrados por una emoción, tenemos una llave absolutamente en nuestra mano que es aprender a respirar de una forma un poco más lenta. Ralentizar nuestra respiración es algo que calma muchísimo el cerebro, que apacigua un poco la respuesta de los sistemas emocionales de nuestro cerebro. Y esto es lo que descubren unos investigadores en una universidad italiana, donde apoyados en técnicas de neuroimagen vieron cómo los sistemas emocionales, los sistemas límbicos de nuestro cerebro, aquellos que están involucrados cuando tenemos una emoción, pues vieron qué pasaba con ellos cuando respiramos por la nariz o cuando respiramos por la boca. Pues a lo que llegaron los investigadores, también algo que ya se conocía desde hacía siglos, es que es la respiración nasal la que puede conseguir una
amortiguamiento, un amortiguamiento de los sistemas emocionales, es la que podría conseguir calmarnos. Fijaros, y eso es muy importante porque yo creo, al menos en los muchísimos años, ¿no?, que yo he estado estudiando, a mí nadie me ha enseñado nunca en la universidad en 20 años a respirar, y creo que eso pues debiera ser una asignatura que se incluya, no sé si en la universidad o al menos en las educaciones primarias, aprender a respirar, ser más consciente de nuestra respiración. Cuando estamos respirando por la nariz, sobre todo cuando vivimos en entornos, en ciudades pues muy ajetreadas, que tienen mucha contaminación, al respirar por la nariz, las diferentes capas que componen mi mucosa hacen que se filtre un poco la suciedad que viene en el aire. Esa ya es una gran ventaja para nosotros. Pero sobre todo, la que más podemos utilizar en ciertos momentos es aprender a respirar por la nariz para intentar calmarnos. Eso tiene una ventaja, ralentizar nuestra respiración. Que sepamos, lo que nos dice ahora la neurociencia, es que tenemos a nuestro alcance pues una de las grandes llaves para moldear pues nuestras respuestas emocionales, para poder moldear también la respuesta cognitiva de nuestro cerebro, nuestra atención y nuestra memoria. Eso es la respiración. Y relacionado con la respiración, en el sistema cardiorrespiratorio, está el corazón. Y esta es una de las investigaciones que más tiempo me ocupa a mí en mi labor científica, y es la relación que tiene el corazón y el cerebro. Eso es muy bonito. Fijaros, empezamos por recordar una frase que decían los egipcios, que ha sido una de las últimas culturas cardiocentristas que hemos tenido, y decía: puse el corazón en ti para que recordases lo que habías olvidado. Esto dicho con este lenguaje tan poético y tan bonito, y del cual pues podríamos sacar tantísimas conclusiones y enseñanzas para uno mismo, es algo que se está empezando a ver en la neurociencia. Hemos pasado a lo largo de la historia por diferentes etapas donde hemos pasado del cardiocentrismo al cerebrocentrismo. Hemos buscado siempre, ¿no?, ¿quién es el rey? ¿Es el corazón? ¿Es el cerebro? Desde hace aproximadamente 200, 300 años no más, pues el reino residía en la cabeza, en el cerebro. Pero en tradiciones de Oriente, pero también de Occidente, hasta hace muy poco siempre hemos tenido una visión de que es el cuerpo entero y no solo el cerebro. Siempre en diferentes tradiciones, la medicina india, la medicina tradicional china, la medicina chamánica, por ejemplo, de los mayas, pero también la medicina pues, más cercana a nosotros, Hipócrates, Galeno de Pérgamo, nos decían, hablaban de esos tres ejes: el intestino, el corazón y el cerebro. Hoy en día los estudios que están relacionando el corazón y el cerebro nos plantean una visión muy interesante, ¿no?, sobre cómo percibimos el mundo. Un estudio que se realizó en la Universidad de París, que fue muy llamativo y que se publicó en la revista Nature, nos decía que percibimos el mundo exterior, percibimos lo que nos llega cuando nuestro corazón y nuestro cerebro se sincronizan. Cuando nuestro cerebro no responde a los latidos del corazón, a veces perdemos ese contacto con el exterior. Eso en neurociencia se llama el parpadeo atencional. De vez en cuando nos desenganchamos del mundo, nos desconectamos. Nuestro cerebro, nuestra cognición, nuestra consciencia del exterior desaparece. Y volvemos a aparecer cuando el cerebro se vuelve a conectar con el corazón. Entonces uno de los investigadores sugería: ¿puede ser que el corazón sea una puerta a la percepción? Los estudios fueron más allá, empezaron a salir una serie de estudios que pues, ponían un poco las cosas patas arriba, ¿no? Resulta que el cerebro tiene que interpretar lo que está haciendo el corazón, lo que está haciendo los pulmones, lo que está haciendo el intestino. Pero sobre todo hay una conclusión pues, que está trayendo un poco de cabeza al mundo neurocientífico, que no sabemos interpretar, que nos dice que cuanto más se comunica nuestro corazón con nuestro cerebro, más pensamos en nosotros mismos. Es decir, que cuando nuestro cerebro responde mucho a los latidos de nuestro corazón, cuando hay mucha comunicación entre ellos, nuestro corazón le muestra
al cerebro aquello que ya llevamos dentro. Es decir, esto nos recuerda, ¿no?, lo que ya se decía en otras tradiciones occidentales y orientales, que el corazón pudiese ser la sede de la mente, ¿no? Y a mí me gusta ahí siempre pues recordar una reflexión que me gusta mucho, ¿no?, que es que cuando nos dicen sigue tu corazón, pues yo creo que hay que decir sigue tu corazón si tu corazón sabe a dónde ir. El corazón te va a mostrar lo que tú llevas dentro y nada más. Eso es otra reflexión también que nos puede invitar a cuidar aquello que llevamos dentro. Como decía Plotino, que al final en esta vida parece que se trata de ser escultores de nuestra propia estatua. Ramón y Cajal decía que todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro. Yo creo que la neurociencia lo que debe decir ahora es que toda persona puede ser escultora de su propio cuerpo, ¿no? Que hay que cuidar el intestino, que hay que cuidar nuestra forma de respirar, que hay que cuidar lo que alberga, lo que recuerda nuestro corazón. Recordar es recordis, volver a pasar por el corazón. Y un estudio, ya para acabar, uno de los estudios que más bellos me parece, es un estudio que se publicó hace pues prácticamente 2-3 meses. Y esto lo hizo la Universidad de Londres, University College of London. En este estudio, este experimento, lo que hicieron era medir el corazón de los espectadores de un espectáculo, de un teatro. Lo que observaron es que en ciertas ocasiones los corazones de los espectadores se sincronizaban. ¿Y esto qué significa? Pues que significa que nos comunicamos de muchas formas, significa que nuestros corazones son capaces de transmitirnos información de uno a otro. Y a mí lo que me surgía pensar en aquel momento cuando leí este estudio maravilloso, es decir, fijaros cuando salimos a la calle, cuando vamos al teatro y estamos rodeados de cientos de personas que no conocemos, ¿no? En nuestro día a día, que estamos siempre comunicados, conectados con las personas. Cuando salimos, nuestro corazón va propagando esta actividad. Nos comunicamos, nos sincronizamos con personas que no conocemos y nos transmitimos esa información. Creo que eso es lo que nos puede llevar también a reflexionar, es algo que decía Gandhi, ¿no? Lo mejor que puedes hacer por la sociedad es cultivarte bien a ti mismo. Creo que esa es la forma más honesta, más sencilla que tenemos de hacer esa comunicación. Después de haber hecho este recorrido por el cuerpo, por fuera, por la postura, por dentro, por los órganos, a mí me surge hacer una reflexión que siempre me asombra. Para que este momento esté teniendo lugar, para que yo pueda estar contándoos qué está pasando en la neurociencia, para que vosotros me estéis escuchando, para que este momento esté teniendo lugar tal y como está teniendo lugar en cada uno, de su forma, cada uno viviéndolo con su subjetividad, hay un montón de procesos que están ocurriendo a la vez. Nuestro cerebro tiene que saber qué está haciendo mi intestino, que mi intestino tiene que saber qué he comido, qué no he comido, cómo estoy, qué he respirado, qué no he respirado, cómo he nacido, soy chico, soy chica, dónde vivo, qué he tomado, hago ejercicio o no. Mi cerebro tiene que saber si estoy respirando por la nariz o por la boca, si estoy inspirando, si estoy expirando, si lo estoy haciendo por una nariz, por otra. Mi cerebro tiene que saber si mi corazón acaba de emitir un latido, si se está repolarizando. Mi cerebro tiene que saber cómo está mi postura, cómo está mi cara, cómo están mis manos. Todo eso para mí pues forma una magia, que es lo que sucede en el cuerpo. Es una magia que diseña el instante de la hora. Nunca va a haber otro momento que sea igual, porque nunca mi cuerpo va a estar en exactamente las mismas condiciones. Y esto a mí me lleva siempre a reflexionar que solo vivimos en el ahora, que nuestro cuerpo nos ayuda a diseñar el presente, porque dependo de todo lo que haya estado pasando en cada uno de los órganos, por dentro y por fuera de mi cuerpo. Vivir en el presente nos hace vivir en el cuerpo, nos hace ser conscientes de ese momento subjetivo que cada uno vive. Cuando yo me voy al pasado, cuando me voy al futuro, ahí no está mi cuerpo, y ahí posiblemente lo que estoy haciendo es imaginando. Invito a vivir desde el cuerpo, pero sobre todo, si tuviese que hacer una reflexión y si tuviese que quedarme con una definición de felicidad, para mí una de las formas de felicidad, o quizá con las que más me identifico, es con el entusiasmo.
Para mí el entusiasmo significa asombrarme por las cosas, que vea algo, que estudie algo, que me sorprenda, ¿no? La magia, cómo puede ser que todo esto esté sucediendo absolutamente a la vez. Eso me parece mágico. Y ese asombro, esa admiración por la naturaleza en este caso, a mí me lleva y creo que invitaría a una forma de humildad que es muy sana, ¿no? A asombrarnos, a decir, pues todo esto genera o forma o depende o influye en ese momento, ¿no? Subjetivo que es la consciencia, y que eso pues muy pocas veces tiene que ver con mi voluntad. Yo vivo la vida tal y como la vivo desde el cuerpo, por dentro, por fuera, desde mi mente, desde mi alma. Pero sobre todo pues nos invita a hacer una reflexión, que es a aprender a cuidar nuestra casa, que es nuestro cuerpo. Cuando aprendemos a respetar nuestro cuerpo y a cuidarlo, creo que también respetamos el cuerpo de las demás personas, el cuerpo de los animales. Pero iría un poquito más allá, y es aprender a respetar el cuerpo de la casa donde vivimos, que es el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un cuerpo que, imaginaros, si nuestro ya es muy complejo, como de complejo debe ser el cuerpo del planeta Tierra, que tiene tantísima agua. Una reflexión a decir que nuestra casa, que fuera y dentro, pues no existe, que nuestra casa es nuestro cuerpo y nuestra casa es también el planeta. Invito pues a respetarlo, a cuidarlo y sobre todo pues a vivirlo con ese asombro que nos debe dejar pues, de invocar, ¿no? Que es la admiración a la magia, ¿no? que es la naturaleza. Gracias.